Levítico 23, capítulo del 4 en adelante. Yo voy a leer, vamos a leer todos, vamos a leer, hermanos, todos los versículos. Vamos a Levíticos capítulo 23, versículo del 4 en adelante. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador, y dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Vamos al 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día que ofreceréis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, olor gratísimo, y su libación será vino, la 1/4 parte de 1 hin. No comeráis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, a donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecéis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, hasta el día siguiente del 7º día, reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por esta tarde. Bendice, Señor, su palabra, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Esperamos, Señor, que sea su Santo Espíritu ayudándonos a poder entender y comprender y poder expresarnos, Señor, para dar, Señor, a conocer esta maravillosa día, Señor, en el cual se ofrece esa gavilla como primicia. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén. Bueno, vamos al 23:4, amén. Vamos al 23:4, vamos a leer. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis a sus tiempos. Dice, hay algo bien importante y les explicaba, y era, hermano, que estas fiestas o estas convocaciones santas o estas reuniones de los santos no era en cualquier tiempo, ¿verdad? No es que la fiesta de los panes sin levadura la vamos a celebrar un octubre, un noviembre. No, todas son a su tiempo. No es que cuando yo quiera hacerlas, ¿verdad? Cuando a mí se me ocurra. No, el Señor ha dejado establecido cómo se va a hacer, en qué momento se va a hacer y por qué se van a hacer cada una de ellas. Más ahora, cuando ya tenemos revelado todo el panorama bíblico en nuestras Biblias, nosotros conocemos y entendemos más aún estas cosas. Y dice la palabra del Señor: en el mes primero, el mes primero, como ya lo habíamos mencionado, el mes primero de la Biblia es el mes de Aviv. Vamos ahí al calendario y nos ponemos en el mes de abril. No es lo mismo abril que Aviv, no se vaya a confundir. Vamos a abril. Y hermanos, ese es el mes de Aviv. Ese es el mes de Aviv. Así se llama este mes, el mes de Aviv, ¿verdad? Es el mes cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Cómo se lo compruebo? Se lo puedo comprobar con la Biblia.
Vamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, donde el Señor da el nombre a este mes. Vamos a Éxodo 23, versículo 15. Éxodo 23, versículo 15. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Éxodo 23, versículo 15. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mire que dice: la fiesta de los panes sin levadura guardaréis 7 días, comeréis los panes sin levadura como yo te mando, en el tiempo del mes de Abib. ¿Por qué? Mire que dice: porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice ninguno en este mes, verdad, se va a presentar con las manos vacías? Leamos el 16. También la fiesta de las siegas, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores, ¿verdad? Entonces el Señor aquí les habla y les dice que nadie va a ir a esas fiestas o esas convocaciones con las manos vacías. El pueblo, el Señor quería ver de un pueblo agradecido por lo que Él había hecho. Y hago la pregunta: ¿cuántos estamos agradecidos, hermano, por lo que Dios ha hecho con nosotros hasta el día de hoy? Amén. Pues esa era la misma intención, que el pueblo estuviera agradecido, porque recuérdense que antes el pueblo de Israel se manejaba su economía y su alimentación era a través de la agricultura. Entonces ellos sembraban, y de esa siembra ellos tenían su alimentación y manejaban su economía. Entonces, si no había una siembra, no había alimento, no había que comer. Entonces, Dios de esta manera les decía: ustedes tienen que ser agradecidos, ¿verdad? Y para ser agradecidos, quiero que lleven lo primero de sus frutos. ¿Cuál era lo que llevaban? Llevaban, hermano, en esa época lo que se sembraba, o para el tiempo de la fiesta, se sembraba lo que era la cebada. La cebada, hermano, era un fruto que ellos tenían, y era el fruto que Dios les pedía, ¿verdad? Era un grano. Les pedía, ¿para qué? Para ser agradecidos con Dios. Ya vamos a ver, hermano, más adelante qué tiene que ver con nosotros ese fruto. Pero es bien importante que si hiciésemos una aplicación, ¿cuántos estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha proporcionado a nosotros en nuestros hogares, en nuestra mesa? Que no ha faltado alimento, a pesar de las dificultades que hemos estado atravesando, a pesar de las situaciones adversas que hemos pasado, pero el Señor siempre ha estado con nosotros, proveyendo para nuestras necesidades. ¿Amén o no amén? Siempre ha estado proveyendo. Así como le proveyó a su pueblo en aquel tiempo, así provee a su pueblo también en este tiempo. Y lo sigue proveyendo, ¿verdad? Pero se nos olvida algo: de ser agradecidos, ¿verdad? De ser agradecidos. Y cuando yo le digo de ser agradecidos, yo no le estoy diciendo: no, desde ahora usted me va a venir a dejar dinero. No. Ya vamos a ver el tipo de agradecimiento que nosotros ahora debemos de darle al Señor por las bendiciones que Él nos da. Vamos a verlo también. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos, así como el pueblo llevaba una gavilla. ¿Qué es una gavilla? Es como un manojo, era un manojo de cebada, ¿verdad? Algo grande. Y ese manojo, tenía un peso que tenía que llevar ese manojo. Entonces, y ese manojo, escogían el manojo más hermoso, más bonito,
para llevarlo, lo llevaban al templo y el sacerdote pues hacía todo el proceso que tenía que hacer por la gavilla. Solo llevaban una, pero con eso era suficiente para que Dios estuviera agradecido porque sus hijos habían llegado ¿a qué? A darle los primeros frutos a él. Ya vamos a ir viendo eso más adelante. Bueno, entonces en el calendario lo tenemos, hermano. En el calendario tenemos, vayámonos al domingo, bueno, está entre el 27 y el 28. Vamos ahí en abril, el mes de abril. ¿Qué es lo que ve ahí en el 28 usted, hermano? Hay una figurita de una... hemos simbolizado, se ha simbolizado la gavilla, ¿verdad? O se ha simbolizado la cebada, ¿verdad? El 28. ¿Cuándo empieza este día especial? Este día especial empieza a la caída del día de reposo, porque ahorita estamos en un día de reposo. Amén. ¿Cuándo termina este día de reposo? Ahora a las 6, a la caída de la puesta del sol, empieza el día de reposo. Desde ese momento empieza el ¿qué, hermano? La fiesta o el día en el cual se entregaba la gavilla de cebada. O sea que, ¿qué quiero decirle, hermano? Eso es algo muy especial, porque este día, hermano, estamos a punto de poder, no lo vamos a vivir, ¿verdad? Pero de recordar que el pueblo de Dios ese día, al finalizar, hermano, ya tenía listo su... ¿Cómo le habíamos dicho? Su manojo de cebada. Y todos los que habían recogido, hermano, llevaban su manojo al templo y lo llevaban para ver cuál manojo era el que iba a ser y lo preparaban y lo arreglaban. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba agradecido, tenía un corazón agradecido. Imagínense que cada uno de nosotros llevásemos un manojo de cebada, ¿verdad? Y venía el sacerdote y decía, bueno, vamos a escoger cuál es el manojo más bonito y lo vamos a presentar, porque al Señor se le tiene que dar lo mejor. Y cada quien, ¿verdad?, llevaba su manojo, pero era solo uno el que era escogido. Y ese se llevaba adentro y ese se entregaba a Dios por primicia de los primeros frutos. Solo uno, nada más, porque era primicia, no primicias, no mucho, sino que era uno. Y con uno, las demás siembras eran bendecidas. Los demás manojos eran bendecidos. Con uno nada más, con uno que se presentaba, un manojo de cebada que presentaba, los demás manojos ya estaban bendecidos. Y ya vamos a ver por qué es eso. Ya vamos a ver por qué es eso. Pero esa es aquella persona, hermano, que estaba agradecida con el Señor. Ahora bien, ¿cuándo comienza? ¿Qué día estamos ahora, hermano? Según nuestro calendario. ¿Qué día es hoy? 27. Entonces estamos a punto de, si estuviésemos en aquel tiempo, a 2 horas de que ese evento ese evento pasara, de esa fiesta preciosa, de los panes sin levadura, en la cual se entregaba los primeros frutos, porque nadie puede llegar delante del Señor sin el demostrar los primeros frutos, con las manos vacías, dice la palabra, ¿verdad? Nadie puede llegar delante de Dios sin las manos vacías. Ok. Vamos allá a Levíticos, hermano. Vamos allá a Levíticos, donde estábamos, Levíticos 23. Yo sé que el tema también, hermano, es un poco complicado, un poco árido, pero si le ponemos un poquito de
de atención, hermano, yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ok, dice, vamos al versículo 23:8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Verdad? Y dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto. Al día siguiente del día de reposo la mecerás. ¿Cuándo? Al día siguiente del día de reposo. ¿Cuándo es el día siguiente del día de reposo? Al finalizar la tarde de este día. Ya es el primer día de la semana. Y todos estaban, hermano, preparados para cegar su mies y arreglar el manojo más bonito para el Señor. Imagínense cómo era de bendecido eso. Ahora bien, vamos al punto principal ahora. Pastor, y a mí, cualquiera podría decir, pastor, ¿y a mí de qué me sirve que yo conozca esto? Pastor, ¿y a mí de qué me sirve que a mí me enseñe las fiestas de los panes sin levadura? ¿A mí de qué me sirve que usted me enseñe este día en el cual se entregaba la gavilla como primicia? Pues sabe, este día, hermano, tiene una revelación profética. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver ahora nosotros quién es la primicia y por qué es importante esta primicia. Vamos a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 20. Hoy vamos a ver la importancia de este día de las primicias. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Amén. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo. Mira qué dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es. Primicia de los que durmieron es hecho. Ahora bien, ¿cuál era el día que se daba la gavilla? ¿La gavilla qué era? La gavilla era la primicia que se entregaba de los primeros frutos. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es la primicia de los que van a resucitar. Mire cómo el Señor nos muestra las verdades en la palabra de Dios. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en resucitar. ¿Amén o no amén? Él fue el primero en resucitar de los muertos. Dice más adelante, por cuanto la muerte, vamos al 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. ¿Por qué? Porque vamos a ser bendecidos
cuando el sacerdote presentaba a Dios ¿la qué? La primicia, bendecía ¿a quién? A todo lo demás. Cuando el Señor resucita, ¿se recuerda aquel pasaje que se presentó a María Magdalena? Quiero que vaya, no me voy a perder este de 1 Corintios. Vayamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al 20. Vamos a leer desde el 11. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Juan 20, 11. Léalo conmigo. ¿Qué dice, hermano? Mire, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, mírenlo, aquí está el versículo importante: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué no podía tocarlo María Magdalena? Porque todavía no había sido presentado al Padre. La gavilla, hermano, que llevaban, nadie la podía tocar. Bueno, eso era el que la llevaba, pero nadie más podía tocarla. ¿Por qué? Porque esa era la gavilla que se presentaba como primicia, para presentarla ¿a quién? A Dios, como primicia de agradecimiento de los primeros frutos. ¿Por qué no podía tocar María Magdalena a Jesucristo? Porque fue la primicia de la resurrección. Fue el primero que resucitó, para posteriormente, hermano, en un futuro, todos aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, es la garantía ¿de qué? De que nosotros vamos a resucitar también. El Espíritu Santo es la garantía de que nosotros vamos a resucitar también. ¿Por quién? Porque si como Cristo ya resucitó, como nuestro Señor ya resucitó, Él fue la primicia, y como Él ya resucitó, Él ha dado esa promesa también de que aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios también va a resucitar. Quiero que vaya conmigo a Romanos. Vamos a Romanos. Versículo 8. Versículo 11. Romanos 8:11. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Romanos 8:11. ¿Cuánto queremos estar en esa resurrección, hermano? Yo sé que todos quisiéramos estar en esa resurrección. Mire qué dice, 8:11. Y si el espíritu de aquel, léalo conmigo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en
vosotros. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Mire, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es importantísimo, hermano, que usted y yo tengamos la certeza de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué razón? Porque si no mora en nosotros, no vamos a llegar a ese momento o a ese tiempo de la resurrección. Cuando venga el Señor en su venida, ¿qué es lo que va a hacer primero? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, para que entendamos esto, vamos a 1 de Corintios capítulo 15, vamos allá donde estábamos, versículo 23, 15, 23, vamos a 1 de Corintios 15, 23, miren lo que dice. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23. No lo haya encontrado, me dice un fuerte amén. Amén, lo tenemos ahí. Mire qué dice. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea que Él nos está diciendo que Cristo es el primero que resucita, pero también en su venida van a resucitar. Amén. ¿Y cómo dice ahí en Tesalonicenses? Al toque de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo fue el primero que resucitó, pero después vienen los demás. ¿A quiénes? Aquellos quienes el Espíritu Santo more en ellos. Por eso es importantísimo, hermano, entender que este día especial de las primicias es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este día, hermano, ¿por qué es especial? Porque este es el día en el que el Señor resucita. Este es el día en el que el Señor resucita. No allá en Semana Santa donde le venden la idea que muere un viernes y resucita un domingo. No. Resucita en un día de fiesta de los panes sin levadura. Un día como este resucita antes que caiga en el atardecer del día de reposo. ¿Para qué? Para ser la primicia de los primeros frutos. Para ser la primicia de la resurrección de los muertos. Y posteriormente darnos a nosotros esa bendición de ser, ¿quiénes? Los que posteriormente vamos a resucitar en su venida. Porque hay un orden. Cristo la primicia. Y luego en su venida, dice. ¿Por qué? Porque cuando Él venga va a haber resurrección. Y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, dice la palabra aquí mismo en Corintios. Porque la sangre y la carne no puede heredar, hermano. Mire, vamos al 15:50. Vamos ahí, ya vamos a ir cerrando. Ahí al 15:50, ahí cerca lo tenemos. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. ¿Por qué vamos a resucitar, hermano? Para entrar en ese reino de Dios. ¿Por qué es importante este día, hermano? Porque este día debería de ser un día de alegría, de fiesta, de celebración. ¿Por qué? Porque es el día en el que el Señor resucita como primeros frutos, como primicia para Dios, y nos da a nosotros la bendición de aquel día, hermano, poder resucitar. ¿Por qué? Porque esta carne y esta sangre no puede heredar el reino de Dios. Solo aquel que sea transformado en aquel día. Dice más adelante, el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos
transformados. Mire que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué quiere decir inmortalidad? Alguien que es inmortal es que quiere decir que tiene una vida eterna. ¿Por qué incorrupción? Porque nosotros vivimos en esta carne, estamos en corrupción. ¿Por qué? Porque nuestra carne nuestra carne se va deteriorando, nuestra carne se va desgastando, nuestra vida, nuestro cuerpo, hermano, se va haciendo nada. ¿Y vuelve a dónde? Al polvo. Mas cuando el Señor venga, dice la palabra de Dios, que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. ¿Qué quiere decir? Va a dar un cuerpo diferente. Un cuerpo que va a resistir, un cuerpo que va a tener vida eterna. Un cuerpo, hermano, que va a ser transformado en la gloria de Dios. Mis amados hermanos, esto que acabamos de ver, hermano, es extremadamente amplio y darlo en unos 40 minutos es imposible, porque tendríamos que sentarnos. Pero algo que yo quiero dejarle, hermano, en esta tarde, y es que leamos la palabra, que ya no nos conformemos al sermón del día, el que ustedes se congreguen, cualquier día de la semana que usted se congregue, no se conforme con el sermón del día. No, nosotros, hermano, el Señor nos manda a que escudriñemos las Escrituras. El Señor nos manda a que escudriñemos las Escrituras. Escudriñemos. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario. Es el manual de vida que nosotros tenemos. Es el que nos da la dirección. Lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a tu camino, dice la palabra de Dios. Hermano, esto es tan importantísimo. Y es de celebrarlo. Es de gozarnos en el Señor. Es de vivirlo. Y Dios mediante, hermano, poco a poco vamos a ir haciendo todo esto. Quiero que lo podamos vivir. Más adelante, Dios lo permita, vamos a ejemplificar todas estas cosas, a enseñar con más detalle todas estas cosas, a mostrar cómo era que se hacían esas cosas y qué relación tienen hoy en nuestra vida como creyentes en nuestro Mesías, en nuestro Señor y Salvador. Mis amados hermanos, Dios quiere mostrarte cosas, pero si no queremos, hermano, Dios no lo va a mostrar. Dios no nos la va a mostrar. Es bien importante, hermano, que nosotros le pidamos a Dios esa dirección para que Él vaya iluminando y vaya enseñando. Nos dice el texto muy conocido de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Pero cómo? Clama a mí y yo te responderé. Órele al Señor, dígale, revélame todas estas cosas, muéstrame todas estas cosas, enséñame todas estas cosas. Porque déjeme decirle, hermano, y aquellos que nos van a escuchar, quizás es primera vez que usted escucha estas cosas. ¿Cuántos habíamos escuchado de esta explicación de esta fiesta? Primera vez quizás. Nunca la hemos escuchado. Y yo sé que, hermano, que más adelante, si Dios nos regala más, nos muestra más cosas en su palabra,
más cosas maravillosas Dios nos va a ir manifestando. Pero es que todo que nosotros pongamos en nuestro corazón, el buscarle y seguir más a Dios. Les animo, hermano, para que sigamos buscando a Dios. Les animo para que sigamos entendiendo más a Dios, para que veamos la grandeza y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros como sus hijos. Regalémosle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias, soberano, poderoso, Rey del universo. Agradecidos estamos por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir este mensaje y este día tan especial en el cual, Señor, se celebra lo que es la entrega de la gavilla de los primeros frutos, de la cebada en este caso. Gracias, Padre, porque a través de ella comprendemos y entendemos también, Señor, que tú nos muestras que tú eres, Señor, esa gavilla. Tú eres ese primer fruto, el primer fruto de los que duermen, porque tú resucitaste, dormiste y resucitaste. Eres la primicia de la resurrección, Señor. Y agradecidos estamos, Señor, porque en Corintios nos enseña que hay un orden, que todos aquellos que hayan recibido tu Espíritu Santo serán vivificados también. Y en tu venida, Señor, seremos levantados juntamente con todos los creyentes, con todos aquellos que hayan hecho tu voluntad, Señor. ¿Y cuál ha sido tu voluntad? De creerte a ti, Señor, como nuestro Salvador personal y de guardar los mandamientos por amor a ti. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos que está acá presente. Tú conoces, Señor, cada corazón. Tú conoces, Señor, la situación, Señor, que cada uno está viviendo, está sintiendo, está presentando, Señor, esas emociones encontradas de las dificultades de la vida. Pero oramos, Padre, para que usted sea poniendo palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de seguir adelante, de caminar contigo, de no rendirse a pesar de las circunstancias. La mejor alegría que podemos tener en este día es saber que este día nuestro Señor resucitó. Alegres, alegres. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo lo que quiero, hermano, es que usted sepa y usted conozca que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Permanezcamos en Él, permanezcamos en Él. Alejados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y es lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Él quiere, así como los polluelos se refugian en la gallina, así nosotros podamos estar protegidos de nuestro Padre Celestial. Él siempre ha querido recogernos, pero la dureza de nuestro corazón hace que no regresemos a Él, que no volvamos a Él, que no entendamos sus propósitos. Pero Él tiene un propósito para su vida. Si usted está acá en esta tarde, es porque Dios ha tenido un propósito en su vida, es porque Dios ha querido mostrarle y enseñarle una verdad más en su vida. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él está revelando sus verdades en su palabra a través de las fiestas, a través de el Pesaj, a través de la fiesta de los panes sin levadura, a través del día de las primicias, de los primeros frutos.
Él está revelándose ahí, Él está manifestándose ahí, y Él quiere manifestarse a usted, quiere mostrarle cosas grandes y ocultas que estaban escondidas, que no se conocía, mas ahora Dios las está revelando para que sus hijos conozcan la voluntad de Él. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos. Oro, Padre Celestial, porque sé, Señor, que el enemigo ciega nuestro entendimiento, ciega para que no comprendamos las maravillas que tú muestras en tu palabra. Porque el enemigo está contento, está feliz con que el hombre siga engañado a través de las tradiciones de los hombres. Mas es necesario que quitemos esa cadena de tradiciones de hombres y podamos volver al Padre. Dice la palabra de Dios que regresemos a la senda antigua. Volvamos a los caminos, volvamos y enderezcamos nuestros pasos, dice el Señor. Que hagamos con verdad las cosas que Él ama. Les animamos para que sigamos haciendo lo que Dios nos ha dejado que podamos hacer. Gracias, Señor, por las familias acá presentes. Gracias, Señor, por las familias, Señor, que están acá reunidas. Que tuvieron a bien, Señor, el poder venir y estar con nosotros y poder aprender de su palabra. Bendice, Señor, este inicio de semana, Señor. Bendice, Señor, este día tan importante que va a comenzar, Señor. Gracias, bendito Cristo. Gracias, Señor, porque solamente usted está con nosotros en todo momento. Damos la bendición, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Damos la bendición a cada uno de ellos, Señor, porque sabemos, Señor, que solamente usted, Señor, es grande, es poderoso, Señor, para obrar, para hacer en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, bendito Dios, porque sabemos, Dios, que usted está con nosotros, que no nos va a dejar. Dice tu palabra que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sus ojos sobre tu rostro y ponga en ti paz. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Salvador hemos orado. Amén y amén.